Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Brusaile. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, felicitaciones. Gracias, muy amable. Bueno, lo esperan unos desafíos importantes, porque usted es un hombre que viene de un sector que ha estado en estos últimos años muy enfrentado al gobierno nacional, con muchos reclamos, y donde hay una promesa concreta de, sobre todo en retenciones, de bajar algunas y en otras ir disminuyendo, ¿no? Así es, así es. Sí, bueno, en primer lugar lo que uno tiene que recuperar es la capacidad de diálogo. Esto se perdió desde el año 2008. Lamento mucho que entre sector y gobierno no hayan sido capaces de sentarse a una mesa, no hayamos sido capaces de sentarnos a una mesa a ver y a solucionar los problemas. No siempre se pueden solucionar todos los problemas sectoriales, porque priman los intereses generales. Pero bueno, se ha perdido la capacidad de diálogo. Una de las primeras cosas que hoy, cuando Mauricio Macri me llamó para ofrecerme... ¿Se lo ofreció hoy a la mañana? No, a la tarde. ¿Hoy a la tarde? A la tarde. Ah. Entonces no me mintió. Entonces no me mintió hoy a la mañana cuando lo llamé temprano, que me dijo que no. No, de verdad que no, de verdad que no. No, me pidió 4 cosas. Lo primero es que trabajara en equipo, con un equipo consolidado. El segundo aspecto es unir a los productores, terminar con estas rispideces y diferencias que un productor, porque tuviera determinada entidad o tuviera determinados estratos, esté enfrentado con otro. El tercer aspecto es humildad. Y el cuarto aspecto es no tocar un peso ajeno ni permitir que toquen. Esas 4 cosas me pidió Mauricio Macri. Hemos hablado obviamente de la propuesta que venía haciendo en la campaña, que es eliminar retenciones en trigo y en maíz, en economías regionales, bajar 5 puntos las retenciones. ¿Y eso en la cómo soja. Va a ser? ¿Inmediato? Bueno, eso va a ser inmediato. Estamos necesitando liquidación de divisas, por lo tanto, eso va a ser inmediato. Esto que estamos hablando. ¿Eliminación de retenciones al trigo y maíz? No, es conjunto. Eliminación de retenciones de trigo y maíz, eliminación de retenciones a las economías regionales, compensación de flete y 5 puntos en el caso de soja. ¿Eso alcanza? Buenas noches, Ricardo. Hola, Alejandro. ¿Eso alcanza para que liquiden esos 8.500, 9.000 millones de dólares que tiene el Silo Bolsa los productores? Yo no creo que sean 8.500. Según los cálculos son alrededor de 4.500, máximo 5.000 millones de dólares. Pero perdón, quiero decir, normalmente esto es, el productor agropecuario lo que hacía era ahorrar en su propia moneda, en su propia mercadería. Lógico. No estamos hablando de nada ilegal ni nada. Normalmente el productor que hacía se protegía de la inflación con el trigo. En el caso específico del trigo no es que se protege con el trigo, es un gobierno que no lo ha dejado vender, que no ha dejado exportar trigo. Entonces, con la soja más que nada. Claro, básicamente de soja. En el caso de soja, el productor percibía, y todos sabíamos, lo hemos escuchado a Daniel Scioli, que iba a bajar retenciones, lo escuchamos a Sergio Massa, que iba a bajar retenciones, y lo escuchamos a Mauricio Macri, que iba a bajar retenciones. ¿Qué es lo lógico que hace uno como comportamiento económico? Esperar. Sí. Ahora, si a vos te dicen que dentro de un mes lo tuyo va a valer más, lógicamente esperás las definiciones. Entonces, creo que eso se puede dar. No alcanza esto, no alcanza. El problema es que los granos están en dólares. Y si yo hoy tengo dólares, me imagino, abro esta discusión a todos, ¿no? Todo el mundo está hablando de una devaluación. ¿Por qué el ruralista, a cambio de un 5%, liquidaría sus granos cuando todo el mundo le está diciendo? Y el ministro de Hacienda y Finanzas hace 2 semanas dijo que el dólar se va a ir de 10 a 14. Yo no me aventuro a eso, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la devaluación. Yo recuerdo el año pasado Axel Kicillof devaluó de un plumazo el 25%. Claro, por eso. Y ha ido a precio. Entonces, yo creo que estas cuestiones hay que tomarlas adecuadamente, hay que ver qué es lo que está pasando, cuáles son las reservas del Banco Central. Dejemos que el ministro de Economía analice esto, veremos qué es lo que pasa con el presidente del Banco Central, a ver qué podemos tomar, y entonces vamos a ver cómo sucede esto. No ayuda la entrevista que tuvo ayer el presidente electo con la presidenta de la República para acordar una transición en todo este tiempo, ¿no? Hubiese sido mucho más razonable. Ahora, le estamos pidiendo definiciones a alguien que no le permiten ver los números. ¿Sí? Esta es la realidad. Ahora, volviendo a la tarea específica, Ricardo, que va a tener ya como ministro, usted dice, bueno, esto es lo inmediato, estas medidas, las bajas de retenciones, y después cómo se va a seguir ahí en el plano con un sector que, bueno, se vio en el balotaje del domingo pasado, les dio muchos votos a Mauricio Macri. Yo creo que hay que distinguir en lo que es el sector agropecuario específicamente
realidades distintas. Una realidad de la economía central, que es la que estamos hablando y que es la que acapara toda la discusión. Cuando hablamos de retención estamos hablando básicamente de trigo, maíz, soja, ¿no es cierto? Sorgo, girasol. Esa es una realidad. La realidad de las producciones regionales es diametralmente opuesta. Y están los pequeños y medianos productores también que tienen ¿no es cierto? Entonces, esa realidad del tabaco, del algodón, de la banana, de la pera, de la manzana y de tantas producciones regionales no alcanza solamente con decir vamos a quitarle el 5% de retenciones. Ahí hay problemas que tienen que ver con infraestructura, problemas que tienen que ver con burocracia, problemas que tienen que ver con pérdidas de mercado, porque se han perdido mercados, porque a nadie escapa que nosotros en términos de dólar hemos quedado absolutamente caros. Y esto nos ha hecho perder mercados. Entonces hay que ir a recuperar mercados y entonces seguramente vamos a recuperar economías regionales. Pero hay que trabajar mucho. Y el tema, por ejemplo, que ustedes siempre han estado y han sido muy críticos de la política de exportación de carne y con el tema, por ejemplo, lechero. Ahí ya tenés... En el tema, a ver, en el tema carnes, si hoy, aunque quisiéramos exportar carnes, no podríamos. ¿Por qué? Porque el tipo de exportación de animal de carne es un tipo de animal que se ha dejado de producir en la Argentina. Estas idas y vueltas en las exportaciones de carne hicieron que de un animal, para explicarle a la gente, de un animal de 500 kilos, 450 kilos que había que hacer, se terminó haciendo un animal de 320 kilos para consumo interno. Hay que recuperar esa producción, que es un ciclo biológico que excede a las decisiones políticas. Hay una apertura del mercado americano, hay que ir por ese mercado americano, pero hay que tener la mercadería para hacerlo. Hoy ayuda la relación de precios de granos y carne que nos va a permitir competitividad en esta materia. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que hacer. En el tema lechero han desaparecido 6.000 productores. El volumen de leche sigue siendo el mismo que hace 20 años. ¿Se concentró? Se concentró. Claro. A ver, hay una concentración. En este tiempo, cuando uno dice han desaparecido tantos miles de productores, lo que estamos diciendo es que la economía se concentró. Claro. Y muchos de esos productores se fueron a vivir al pueblo y han quedado sin el eje central de su sustento, que era la producción agropecuaria. Han vendido los campos. ¿Sí? Esto pasó. Bueno, yo digo, hay que tener una mirada para adelante, no cometer los errores para atrás. Pero hay algo que es central, Gustavo. No podemos seguir teniendo un esquema de registro de operaciones de exportación que benefician a las multinacionales y a los más grandes. Hace que se quede con una tajada del precio del grano. Perdón, hoy en el caso del trigo, entre los molinos y los exportadores se quedan con $50 gracias a la intervención del gobierno. Lo mismo en la soja, los grandes son los que se llevan todo. Entonces, hay una pregunta que hace a un quizás conflicto interjurisdiccional e interno a la vez político. El designado ministro de Asuntos Agrarios en la provincia es Leonardo Sarquís, hombre que viene de Monsanto, de ser gerente de Monsanto, de dar charlas en nombre de Monsanto y demás. Monsanto es la semillera que les está cobrando a sus asociados de CRA y de otras entidades por la fuerza regalías por usar sus propias semillas. ¿Qué posición va a asumir la nación frente a esto? Acá hay un tema que debemos resolverlo entre todos a más tardar el año que viene. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo que nos terminen parando los embarques. Acá hay que pagar la tecnología, tenemos que ponerlo de acuerdo entre usuarios y obtentores, cómo y cuánto. Creo que a Monsanto le interesa cobrar, al productor le interesa tener la tecnología, tenemos que buscar el punto de razonabilidad para que ambos lleguen a un punto de acuerdo. En algún momento el gobierno estaba por hacer algún decreto con esto, no lo hizo, bueno, nosotros vamos a tratar de avanzar en una mesa entre unos y otros. Pero para los productores que nos están mirando, porque ellos lo que dicen es, nos quieren cobrar por las semillas que sacamos de nuestras propias plantas. El gran punto es el uso de la semilla propia. Bueno, claro. No hay ningún problema porque la ley contempla el uso de semilla propia. El problema es cuánto. ¿De qué superficie estamos hablando? O sea, la ley contempla que sea gratis. Que no, la ley, el uso de semilla propia sí. Ahora, el problema es 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas y por cuánto tiempo. Claro. En algún momento se habló mucho de la posibilidad de recrear, en base a lo que veníamos diciendo recién de los pequeños y medianos productores, una especie de Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, como que el Estado... Esto lo planteaba mucho la Federación Agraria Argentina, ¿no? Sí, ¿Te parece sería o no? A ver, normalmente la Junta Nacional de Granos funciona cuando el problema es el precio. Acá no tenemos un problema de precios, ¿sí? Porque con la Junta Nacional de Granos lo que se hacía antes es que ante precios deprimidos se establecían precios sostén. Claro.
Exacto. Hoy no tenemos un problema de precio sostén, hoy tenemos un problema de tipo de cambio y de presión impositiva. La soja hoy está alrededor de $350 cuando históricamente estuvo $160. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo funcionan los mercados. El Estado puede actuar activamente, fundamentalmente en el tema del trigo. El trigo es un mercado donde el Estado debe actuar más activamente, pero repito, esa actuación tiene que ser en pro del productor y no en beneficio de las multinacionales o de los Y la molinos. posibilidad de establecer, así como existe aquí muy cerca de la capital federal, un mercado central, ¿no?, que vende muy barato. Bueno, en algún momento también esto se habló con algunas, con la Federación Agraria u otras entidades del campo, de hacer a nivel justamente de los pequeños productores que puedan vender sus productos en locales, en mercados regionales, ¿no?, para tener ellos también un mejor precio. ¿Esto se puede, digamos...? Yo creo que se puede hacer. Lo que pasa es que si uno toma solamente como un mercado puntualmente, uno sabe que le da una salida al productor, pero también tiene que llegar a los consumidores. A veces no llega a todos los consumidores, porque uno ve ofertas en el mercado central, pero para ir al mercado central el consumidor no llega. Y cuando va a comprar a la frutería de la esquina, resulta tremendamente caro. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte con lo que tiene que ver con la agricultura familiar, que creo que en esto vamos a hablar con los amigos de Federación Agraria, que tienen mucha experiencia y mucho trabajo, pues creo que esto es así. ¿Por qué? Porque a través de la economía familiar no solamente es el sustento, sino que es la comercialización. Hay que resolver en esta materia comercialización, asesoramiento técnico y logística para los productores. Esto es lo que debe aportar el Estado en esta materia. Ha estado bastante ausente en algunos lugares, nosotros vamos a recrear. Algunos hablan de 100.000 productores, otros de 200.000, bueno. Pero ahí habría que trabajar con la Secretaría de Comercio Interior, me imagino, el tema de cómo se va a manejar las cadenas de comercialización y los valores, los precios. A ver, también es cierto que en esta materia, cuando se trabajó mucho con la Secretaría de Comercio, terminaron beneficiando a los supermercados. Claro. Entonces, bueno, ahí está. Uno lo puede hacer desde la retórica o lo puede hacer desde la práctica. Hasta acá hemos visto en muchos casos desde la retórica, ¿sí? Y cuando uno ve la diferencia de precio entre el productor y el consumidor, y sabe dónde se queda, porque hay muchos eslabones de la cadena, no es que cada eslabón sea enriquecido. Gran parte de los supermercados se han llevado... bueno, ese es el problema, a eso hablábamos. Justamente que los supermercados, después hay pequeños, que se podrían poner pequeños mercados regionales que favorezcan, ¿no? Como primera etapa, Gustavo, yo bien. digo, nosotros vamos tenemos un trabajo muy duro por delante, vamos a tratar de reconstruir la ecuación de rentabilidad del productor. Bueno, esa ecuación de rentabilidad es o por aumento de ingresos o por reducción de egresos. Vamos a ir por ese punto primero. Después vamos a empezar a trabajar en las cuestiones que son estructurales y a la par de eso Ricardo, cuando se desarrolló el conflicto por la 125, se hablaba mucho del tema, decía el gobierno, de que algunos de ustedes no cuidaban el precio de la mesa. ¿Te acordás? No me acuerdo cómo era la frase. La mesa de los argentinos. Y se hablaba mucho del tema también del trigo, ¿no? Que si se liberaba todo, que iba a quedar acá, si se iba a exportar todo, si se iba a encarecer para el mercado interno, si se iba a poder conseguir para el pan más barato. Ver, yo te voy a dar un ejemplo. En el año 2008, en el conflicto, Agustín lo debe tener por lo menos algo presente, ¿no? Ayúdame, Agustín, porque por ahí no me acuerdo muy bien. En el año 2008 el kilo de pan costaba 2 pesos con 50. Estaba en precios cuidados, el precio tope. Hoy el kilo de pan cuesta 20 pesos, 25 pesos. 25, 30. 10 veces. 10 veces ha aumentado. ¿Qué pasó con la mesa de los argentinos? ¿Sabés lo que pasó? Produjimos menos. ¿Cuál es la incidencia del trigo en el costo del kilo de pan? 6%. Vamos a poner una barbaridad. Acá hay economista que me va a corregir si le erro los números. Que aumente el 20% el trigo. Esto significa que es un aumento del 1,2% del pan. Entonces hay que desmitificar muchas de estas cosas que han pasado. ¿Se acuerdan cuando De Angeli decía que la carne iba a valer, el lomo iba a valer 80 pesos? Sí. Hoy vale 150 pesos. Y entonces exportábamos 500.000 toneladas, llegamos a exportar 750.000 toneladas y hoy exportamos alrededor de 200.000 toneladas. Entonces, yo creo que en pos de
la mesa de los argentinos lo que se ha achicado es la producción. Y creo que lo que tenemos que hacer es aumentar la producción para tener una mayor oferta ante un aumento del consumo. Bueno, Ricardo, imagino que te vas a convocar de inmediato a las entidades del agro para... ¿Ya tenés tu equipo o va a venir alguna gente? Sí, a ver, lo primero que quiero agradecerle al ministro Casamiquela y al gobernador Infran, lo digo sinceramente, tuvieron hoy el gesto Casamiquela de llamarme, quedamos en que nos íbamos a hablar la semana que viene. El gobernador Infran lo mismo. Mañana me voy a reunir con el equipo que vamos a ir conformando y bueno, vamos a ir avanzando en esto, que yo creo que hay que tener una mirada para adelante, los errores que se cometieron no volver a cometerlos y bueno, tratar de que el perjudicado no sea el consumidor, pero sí es necesario dar un salto en la producción. ¿Pero algún nombre no nos puede adelantar? ¿Pesca? No te voy a dar. Mañana me reúno. Bueno. Ricardo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muy Siempre amable. has sido invitado a este programa, a todos los Siempre. debates. Y bueno, esperemos que sigas viniendo, ¿no? Ahora como ministro. ¿Por qué no? Vas a estar en otra categoría, pero acá seguimos. No, somos yo humildes. te estoy